Gracias, Sergio Abrevaya, por estar aquí. Viles, ¿cómo anda? Gracias por venir. ¿Se explica lo de hoy? A ver, estaba anunciado, ¿no? Yo creo que se veía venir. Por un lado, el desmanejo político del gobierno en el tema de la ley, ¿no? Me parece que esto no es que explique una cosa a la otra, pero te quiero decir que esto está. Esto es así. Esto de que genera una tensión gigantesca y va para atrás y te da un bono por una tensión gigantesca es también una cosa de locos. Y lo que pasó el otro día era de presumir que iba a pasar hoy. Creo que muchísima gente como yo está en contra de esta ley y habría ido a la plaza a manifestarse si no hubiese sabido que terminaba con violencia y que había grupos de violentos que hoy estuvieron castigando permanentemente con piedras a los que condenamos absolutamente, ¿no? Me parece que este es uno de los problemas de hoy, porque era posible, porque lo vimos hace unos días esto. O sea, que sabíamos que hay grupos que tienen interés en desarrollar la violencia en estos casos para que no puedas discutir el tema de la reforma en contra, como estamos nosotros, en serio, ni a favor, sino que el eje gire por otros lados, como los que venís comentando recién, ¿no? Es una Argentina imposible en donde manejan los violentos o manejan algunos y el resto del pueblo mira lo que pasa, ¿no? ¿Y usted qué impresión tiene? Porque acá también entra la ley. Sí, en parte coincido. Sabes que por redes sociales yo vi muchos colegas, amigos, que habían ido el jueves pasado y hoy no fue nadie, justamente por este tema de la violencia. Los instructivos previos, la movilización, la idea del paro que se confirma, la idea de que ATE, las CTA, etcétera, iban a confluir en una protesta masiva. Pero también es curioso, porque digamos es un mecanismo de la democracia, uno puede protestar legítimamente, etcétera. El problema es que no se puede hacer de esta manera. Bueno, pero por eso te decía, habría ido mucha gente. Yo creo que se sabía que esto era así, pero no porque estaba tal sector o tal otro, se sabía porque ya la semana pasada vimos a esos sectores. Lo que pasa es que ahora el desmanejo absoluto de Burrich de la vez pasada no fue el mismo esta vez. Se ve que aprendieron, se dieron cuenta, redujeron la cantidad de policías, fueron policías, aguantaron una hora y media. No veo la necesidad de tenerlos ahí 2 horas recibiendo piedrazos, no hace falta, Digo, a los 5 o 10 minutos ya estaba más que justificado el accionar policial. Lo digo solamente para describir el cuadro. Sí, está claro. No tuvimos un muerto de milagro, ¿eh? No, pero quiero mostrando por las fotos de cómo con facas y demás atacaban a la policía. Bueno, pero además en eso él está planteando un costado que es cierto. Están dejando, sabiendo que va a ocurrir, que ocurra eso. ¿Pero quién está dejando? Y también el manejo de la policía. Porque esto espero para que ustedes vean lo violento que son, por ahí podés hacer otras cosas antes. Yo te entiendo, pero la verdad que si hace, ¿por qué hace? Si no hace, ¿por qué no hace? Digamos, lo del jueves pasado fue una represión producido por lo del jueves pasado. Tremenda, digamos. Hoy tenemos 55 policías agredidos. Pero porque los tuvieron 2 horas recibiendo una lluvia de piedras. Bueno, por eso... No, con una jueza que le dijo, señores, ustedes no portan armas. No, pero esa no es la explicación. Armas de fuego para evitar, digamos, una desgracia. Porque, en definitiva, lo que se utiliza para disuadir es el gas lacrimógeno. Que es lo que hoy apareció. Sí, igual creo... pero está perfecto que aparezca ante semejante situación. Igual creo que la jueza no tenía que intervenir en decir cómo se hacen las cosas. Está bien que no hayan usado armas letales. Pero además yo recuerdo más de una oportunidad además López Vergara tiene historia en no saber. Ministro, Perdón, ¿cómo tiene historia? Además López Vergara tiene historia en no saber y meterse en una cantidad de temas. Esto es histórico, lo hace siempre. Pero Bueno, pero no debería. Por supuesto que no debería. Pero lo que es cierto es que de todas formas era bueno que no vayan con armas letales. Después de la medida de la jueza fue la policía de la ciudad, o sea, el Ministerio de Seguridad de la ciudad, a pedirle al juez Sergio Torres que le dé una orden de qué es lo que tenían que hacer. No, pero yo creo igual no fue eso. Yo creo más en lo que dice él, que lo esperaron, dejaron que ocurra para poder mostrar que esta era la realidad de la situación y poder después avanzar. La realidad es que la Argentina tiene como 2 debates. Uno, que es tremendo, que te está llevando puesto los jubilados, en vez de pedirles otra vez a las comercializadoras de cereales que excusaste hace 4 meses de pagar impuestos a las transacciones bancarias, 500 millones de dólares dejaron de pagar, o a las mineras, en vez de ir por ahí, volver por ahí, o retener esa plata, no, se lo sacamos a los jubilados. Esto es una Argentina, es muy serio el problema. Sí, por eso creo que es legítimo. Legítimo me parece el juego del quórum. Vos decías lo del quórum. No, es legítimo el juego del quórum. Traeme una mayoría muy grande para aprobar una ley de semejante... O sea, el principal error, sin dudas de foco, es cómo el gobierno dilapida capital político haciendo lo que dijo que no iba a hacer, que era una reforma previsional, haciéndola para buscar caja, por eso la imperiosa necesidad de antes de fin de año, descalzando a los jubilados por lo menos en el arranque del año, aunque siendo sensato en algunos planteos, por caso que la fórmula de ajuste jubilatorio esté más vinculada a la inflación y RIPTE
que eso le arrebató a la oposición como modificación, 70 y 30, que a la fórmula que pocos entendían y que no podía hacerse como en el mundo se hace por inflación, porque la inflación no se medía, digamos. Claro, pero de todas formas lo hace, como vos bien decís, para por lo menos 2 trimestres quedar abajo de la inflación. Esto por lo menos queda así. Sí, sí, el que gana la mínima tiene que saber que hasta junio no recupera, si es que recupera. Ahora, el drama es y a lo sumo superará en diciembre, digamos. Claro, ahora, el drama, lo digo para el televidente que gana otro dinero. El que gana la mínima, ese impacto es el 10% de lo que gana en una cifra en la que no llega a fin de mes, no llega. El gobierno explicó con un borrador a los gobernadores, a los cuales convenció, que si los podemos ver algunas placas, por qué el impacto con el bono se veía morigerado prácticamente a cero, con estos famosos 750 pesos en los que ganan la mínima y que aportaron 30 o más años, o 375 pesos en los que entraron por moratoria, o 400 pesos en los que ganan la asignación universal por hijo, todo esto en el mes de marzo por única vez en un bono compensatorio. Ahí está el beneficio en la UH, cantidad de beneficiarios, jubilación hasta 10.000 pesos sin moratoria, con moratoria. Fíjense que con moratoria hay más del doble de los que sin moratoria. Este es el impacto también en el fondo, en el sistema. Un amplio de derechos, el problema es que después se le achicó la base de aportante y por lo tanto la financiación. Personas con discapacidad que también cobran 375 y pensión universal de adulto mayor, que me parece que ese es el concepto, y usted lo marcaba. La pensión universal de adulto mayor es un concepto muy validable como sociedad, al igual que la asignación universal por hijo, pero no es una jubilación. Es una cosa distinta, digamos. Absolutamente. ¿Está bien? Sí, claro. Entonces me parece que pusimos en el rol de jubilado al que tal vez o quizás debió tener algún otro requisito y dejamos desguarecido la pensión universal de adulto mayor. No, claro, el jubilado es alguien que pagó toda su vida, ¿no? Y que llegó el final en lo que la ley marca como edad jubilatoria y se jubiló. Es muy distinto. Y este trabajador es al que le estás complicando hoy su cobro. Perdón, la otra placa... Y el tema de la moratoria tiene que ver con un gran flagelo que tiene nuestro país, que es el empleo negro, porque hay gente que ha trabajado muchísimos años. Por supuesto. Y por eso, bueno, bien implementado estuvo el tema de pero eso es una asignación universal, o en todo caso es la posibilidad de que vos te jubiles, pero tiene que haber un criterio diferente. Porque si no, el problema es quién aporta. ¿O de dónde sale la plata? ¿Se la saco al hospital? ¿Se la saco a la educación? Ya se me van a decir, mira, la obra pública, el choreo, la política, sí, está todo bien. Pero las políticas universales igual son buenas. Por eso digo. Porque resuelven esto, pero como política universal, yo coincido. Bueno, y esto es lo que les dio como tabla el gobierno a los gobernadores, ¿ven? Y ahí aparece la nueva ley versus la vieja ley, y entonces, ¿cómo terminaría siendo la ecuación? Que con los 750 pesos termina dando más en una regla mnemotécnica que con la vieja, porque el bono de marzo es el que descalza y le permite mejorar sobre una diferencia en contra de 700 pesos, pasa a tener una diferencia a favor de 47 pesos. Por supuesto que es una nimiedad, estamos hablando de la jubilación mínima y es la diferencia entre la vieja ley y la nueva ley. No es que van a ganar 47 pesos más de lo que ganan hoy. Se supone que es 47 pesos más de poder de compra real sobre la inflación. Ahora después viene otra discusión, que también estaba con la vieja ley, que es la canasta de alimentos del jubilado, que en realidad es una canasta diferente a la del aumento promedio de precios en la economía. Totalmente. Porque el jubilado tiene más en alimentos, medicamentos, que subieron por encima de la media. Y hay otro índice que no está incorporado, que es el jubilado que vive en departamentos. 2 millones de personas viven en edificios, viven en departamentos, las expensas se dispararon, ese es otro rubro para hablar, pero... Y son un tercio o la mitad de la jubilación mínima. Sí, te rompe ese número a la velocidad de la luz. Vos tenés expensas hoy de 3.800 pesos, 3.000 pesos. Si no la pagás, te rematan el departamento, no tiene arreglo. Totalmente. Bueno, fíjense acá la ecuación de la vieja ley y la nueva ley. El aumento enero-febrero, bueno, por supuesto se cobra lo mismo. En marzo aparece el descalce, ¿ven? Con la vieja ley cobrarían más. El aumento sería de 1.610 pesos, 1.492 porque está el bono. Prorrateado, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces había una diferencia con la nueva ley en contra, que después se termina achicando o ajustando por el famoso bono. Esto es la asignación universal. Ahora todo termina siendo como un parche de un parche, ¿no? La verdad que podía haber no hecho, los jubilados cobrarían como normalmente... Es que antes de la ley lo que había era la perspectiva de en una comisión especial
resolver y debatir una reforma integral, que era lo que se había acordado en la ley de reparación histórica. Sí, Marcos Peña, antes de que en medio de la campaña había descartado una reforma previsional y había dicho que eso iba a quedar para 2019. La verdad que uno entiende que lo hicieron en virtud del acuerdo con los gobernadores, pero también podrían haber buscado por otro lado los 80.000 millones de pesos que Mario Quintana mal aconsejó, mal calculó al gobierno por el tema de la reparación histórica. Eso hay que decirlo también. El año pasado, claro, para poder implementar el blanqueo, metieron la zanahoria de la reparación histórica. No calcularon bien y terminaron menos 80.000. Bueno, alguien se tiene que hacer cargo alguna vez, ¿no? Pero además quisieron en un momento, a mí me llamó la atención que no hayan aprendido eso, cambiar la fórmula en el decreto, ¿se acuerdan de esto? Y cuando lo hicieron se armó un escándalo universal. Sí. Digo, de eso tenés que aprender. Sí. Se le echó en su momento la culpa a Basavilbaso. Todos, me incluyo, pensamos que había sido Basavilbaso. Basavilbaso no había sido. Había sido Quintana. Había sido Quintana. Ahí está Matías Coronel todavía. Del otro lado, podemos volver, Vani, en un ratito, si es que está todavía Matías, quiero ver las imágenes, porque es perturbador, digamos, que en la Argentina discutamos de esa manera, ¿no? Uno puede discutir ideas, lo puede hacer gritando, pero no puede hacer esto. ¿Podría llegar un planteo de juicio político a la jueza por su accionar, como plantearon algunos? Yo creo que como poder podría. Integro la comisión de disciplina, con lo cual... usted integra. Sí. La que ella presidió en 2000. No puedo opinar al respecto. La que ella presidió en 2010 y 2011. Sí, yo soy vocal de la comisión, pero sí, claro, pero toma decisiones sobre esas. Lo aparte. ¿Tiene muchos juicios políticos pendientes de tratamiento en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad? En este momento no tenemos ninguno. ¿Ni uno? No. Juicios políticos no. Porque eso tiene un plazo muy acotado, ¿sí? Con lo cual se tiene que resolver rápidamente. Está muy bien eso. Sí, no, hace rato que no entra ningún pedido de lluvia. ¿Y cuánto es el plazo para analizar el juicio político de un juez? Más o menos. Lo tenés que, desde que se inicia la demanda hasta la denuncia, perdón, hasta que lo resuelve el jury, porque el Consejo lo que hace es elevarlo a un jury que se conforma de acuerdo a los que fueron elegidos en distintas elecciones. ¿Sí? Pero todo se resuelve en un periodo de 6 meses. En 180 días está resuelto. O sea, desde que empezó hasta que terminó. Qué curioso, para bien o para mal. Un juez, sobre su propia situación, estableció como plazo que en 180 días sabe si es culpable o inocente. Sin embargo, cuando toma decisiones sobre los bienes y el patrimonio de otros y investiga, no tiene plazo. Eso está establecido igual en la Constitución de la ciudad. No, estoy de acuerdo, pero es interesante. Ojalá podamos hacer lo mismo con plazos para las investigaciones que sean razonables. Porque después tenemos, si no, con prisión preventiva, un montón de gente, no es el caso de muchos de lo que ustedes puedan pensar, que por ahí es inocente. ¿Y quién le devuelve lo...? Sí, ojo que en la justicia de la ciudad se resuelve mucho más rápido que lo que estamos acostumbrados en la justicia nacional. Ese es un aliciente. ¿Y el traspaso de parte de la justicia que todavía está pendiente, se va a dar este año? ¿El 2018, quiero decir? En el próximo año, bueno, eso es lo que esperamos todos. Sí. La realidad es que, a diferencia de todos los problemas estructurales que tiene la justicia nacional, la justicia de la ciudad es moderna, tiene desde los códigos es mucho más moderna y también a nivel de infraestructura y la ¿Ahí mentalidad... el expediente electrónico incipiente está o está consolidado? Sí, sí, sí. Nosotros estamos en un proyecto que va avanzando cada vez más hasta un expediente que sea totalmente electrónico. O sea que hoy la digitalización es por lo menos parcial, pero está en algunas áreas. Sí, está más avanzada que a nivel nacional. En los fueros hay distintos, el del laboral es más complicado. Ese es uno de los peores. No, laboral el problema que tiene es que federal, es un fuero que está totalmente abandonado. Es nacional, pero es un fuero que está totalmente abandonado. Hasta desde el donde inicio, es un milagro que no se haya derrumbado un edificio. Este es un tema también, porque uno cuestiona también, pero ahora el juez y fiscal y los secretarios y demás terminan actuando. El personal que tiene que trabajar en esas condiciones. Tampoco es feliz, digamos, ¿no? Porque ahí está resolviendo cuestiones que son de cierta celeridad y sin embargo no tienen baño, qué sé yo. No pasan esas cosas. Pasan esas cosas. Tenés otro fuero también en esa situación, que es el civil, que es el que más causas tramita nacional. Pero no está tan colapsado como el laboral, ¿eh? No, el laboral ya es calamitoso. Sí, es calamitoso. Sí, pero el civil está atestado igual. La vida de la ciudad además pasa por el civil y el comercial. Sí, claro. Y sin embargo ahí está. Porque las personas resuelven muchos de sus diferendos ahí. Su vida pasa por ahí. Es decir, los porteños tienen su vida resuelta por la justicia nacional. Claro, y ahí hay afecto, cuando están muchas veces los hijos de por medio, etcétera. Por supuesto. Y al mismo tiempo patrimonio.
Yo lo veo diariamente, aparte de ejercer la profesión, como mediador. Me toca resolver algunas cosas. Yo tuve un caso comercial y el problema era personal. Es así. Y lo resuelven jueces nacionales, que muy idóneos, por cierto, no es que no lo sean, pero que en definitiva no termina. Tu última apelación no termina en el Tribunal Superior de la ciudad, sino que termina en la Corte. Lo cual es un disparate. Un disparate Eso hay que absoluto. discutirlo, porque no puede haber 5 o 6 instancias de apelación. ¿Cuántas tiene la Argentina? ¿5? No. No. Primera Bueno, instancia. Segunda, casación y la Corte. No, Pero bueno, casación eso es solo solo sí, en penal. casación es solo Casación penal, es solo en Pauli. penal y digamos, son por cuestiones muy acotadas. ¿sí? Claro. No puedes ir a casación como una instancia de apelación ordinaria. ¿sí? Ya la casación en sí es una instancia extraordinaria y lo mismo la Corte Suprema. Está bien, pero Giselle Rímolo tuvo la sentencia firme después de una condena 5 años y medio después, cuando ya estaba para una internación domiciliaria, por ejemplo. Y eso no es razonable. 10 años de juicio, condena y 5 años y medio después recién queda firme. Está claro. El que padre no es Graci, razonable, otra como condena que tuvo muchísimos ¿cuánto otros- tiempo? Carrascosa Como muchos casos que Sistemas de terminan por prescripción. o muchas otras. La justicia Bueno, que llega tarde no es justicia. ¿Eh? La justicia que llega tarde no es Sí, justicia. no es justicia, no. Antes de liberarlos, vamos a ir ya al encuentro con Matías Coronel en un ratito, si podemos, pero contemos lo último. Nacho, ¿qué información hay? ¿Hay consenso para sacar la ley? El gobierno tiene entre 133 de piso y 136 votos de máxima. Hay que recordar que la mitad más uno de la Cámara son 129, es el quórum. Uno entiende que va a poder aprobar la ley, salvo que se le caigan algunos soldados. Está Marcos Peña ahí en el Congreso, me parece que más elocuente de la presión y de la necesidad que tiene el gobierno de sacar la ley. No hay. Que Marcos Peña esté hoy en el Congreso reportándole minuto a minuto al presidente es elocuente. No, y además está el ministro político por excelencia, que Sí, es Rogelio Frigerio. ¿no? Bueno, en el interior también hubo muchas manifestaciones. En Rosario fue multitudinaria y hubo algunos problemas, algunos desmanes, inclusive en Mar del Plata, frente a el municipio, el Palacio Municipal de General Pueyrredón, allí en la ciudad de Mar del Plata, donde la gente se manifestó contra la reforma previsional. Hay muchos cacerolazos. Actualmente son todos en contra de la reforma previsional. Paulino, rectificamos esta información. Barrio Norte, Belgrano, Colegiales, San Telmo mismo, que ya lo habíamos mencionado, Congreso, Almagro, Villa Crespo. Todos los barrios en distintos puntos hay cacerolazos actualmente contra la reforma. Están tirando. 50, 100, 200, depende de la zona, todos con el mismo concepto. Dice que suenan las cacerolas y dice que Matías Coronel me parece que las está escuchando. Matías, allí en Congreso una vez más. Claramente, Paulino, están sonando las cacerolas y ahora ya directamente se han trasladado algunas personas a Rivadavia y Peña. Estamos a 100 metros, menos de 150 metros del Palacio Legislativo. Fíjate que son aproximadamente unas 30, 40 personas ahora, quizá menos, que se acercaron. Primero se escuchaban de lejos, ahora ya directamente contra la valla policial y claramente gritándole en algún que otro momento alguna consigna en contra de la policía. Son estas personas, insisto, cerca de 30 personas las que se acercaron y hacen el cacerolazo en Congreso. Qué bárbaro, bueno, está claro que es contra la reforma previsional. Macri está tomando de la medicina que muchos utilizaron contra el gobierno de Cristina, Sí, digamos. un kirchnerista celebrando un cacerolazo, ¿no? Ya. Sí. Esto es O un macrista cuestionando un cacerolazo, Un digamos. macrista acusando de golpista a un cacerolazo. Pero estas son las esto cosas que es más pasan. genuino que la violencia que se Por vio a la supuesto. tarde. Totalmente. ¿entendés? Esto es genuino, Cacerolazo Paulino. es una Esos son los que maldad. viven en el barrio, seguro. Sí. Sí, ahí tengo igual un dilema, ¿no? Porque parece más genuino cuando estamos más cerca, cuando nos sentimos parte o cuando es alguien que lo tenemos más cerca y no cuando aparece aquel equidistante. Lo mismo que en la crisis del campo, 3 meses de conflicto, rutas cortadas, puntos, etcétera, ¿no? Y parecía como que también eran los nuestros o eran los más afines y que enfrente estaba un gobierno que era obtuso, que no escuchaba, que no daba marcha atrás, que no modificaba. Bueno, hoy tenemos un sector importante de la sociedad que dice con los abuelos no, y hay un gobierno que de manera obtusa dice no, vamos a avanzar igual y la ley la tenemos que hacer porque hay que poner el traje a raya a las cuentas públicas. Y en el medio el peronismo envalentonado, con voracidad de poder como siempre, demostrando una vez más que está dispuesto efectivamente en muchos casos a tensar la cuerda hasta el punto de mencionar explícitamente el 19 y 20 de diciembre la palabra sangre o la hipótesis de muerte, como ocurrió en el propio recinto esta misma tarde, digamos. Y una curiosidad también, que es que quienes pertenecieron al gobierno anterior, hoy diputados,
rasgándose las vestiduras cuando no pagaron los juicios y vetaron el 82% móvil. Los anteriores. Claro, tendría que llamarse y decir, podemos hacer oposición mucho nosotros. Ellos no, porque no lo hicieron. Si hoy se aprueba la ley, mañana Macri firma el decreto por el bono, Paulino. Ok. Novedad de último momento, Camioneros levantó el paro en todos los ramales, en todas las ramas. O sea, el no gobierno... hay paro de camioneros, todas las actividades vinculadas con camioneros, actividad normal mañana. El gobierno acordó con Moyano, una vez más. Moyano No, estuvo yo te estoy dando una ¿no? información. No, está bien, pero quiero decir, Moyano estuvo equidistante con los festejos de Independiente, Pablo Moyano electo vicepresidente primero, o sea, papá e hijo, primero y sos en Independiente, equidistantes de la movilización, de las marchas, de las fotos del Congreso, Facundo en todo caso en otro papel, en otro andarivel, más bombiván, pero la verdad es que el gobierno está cerca de Moyano, o Sí, Moyano cerca del gobierno. O Moyano necesita OCA, ¿no? Necesita que le firmen lo de... O tantas Como otras todos, cosas. los gobernadores necesitan del gobierno, el gobierno de los gobernadores, Moyano del gobierno, el gobierno de Moyano. Hoy Barrio Nuevo estuvo duro en la interna de la CGT. Me parece que hoy Barrio Sí. Nuevo fue uno de los que empujó, ¿no es cierto? Me parece que hay una situación de tensión bastante inusitada. Matías, bueno, te quiero liberar porque efectivamente parece que la actividad fuera, por suerte, con el sonido de algunas cacerolas, es dista y mucho de lo que pasó esta tarde y hasta hace un rato, ¿verdad? Sí, y déjame agregarte un dato más nada más. En lo que es Entre Ríos y Alsina ya hay un grupo de aproximadamente 100 personas y se escuchan más cacerolas llegando desde la zona del centro porteño hacia Congreso. O sea, es probable que no tengamos, por suerte, los conatos de violencia que vimos hoy, pero sí gente que baja de sus edificios y se acerca a movilizar y protestar, y que cuando la ley se vote pasada la medianoche tengamos una buena cantidad de gente tratando de poner límite a lo que de todas maneras el gobierno evidentemente podría validar adentro del recinto, ¿correcto? Seguramente ese es el panorama que yo puedo aproximar, se está dibujando en esta zona. Noche larga, me da la impresión. Te mando un gran abrazo, Matías, gracias. Sos novedad, sos prioridad a cualquier novedad, eso quise decir. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, quiero también liberarlos, les agradezco mucho que hayan venido, es un día muy particular, muy especial, y también me parece ciertamente triste, ¿no? Discutir las cosas así no es el mejor... Triste para la democracia, para la evolución que tendríamos que tener desde hace 30 años que no logramos, ¿no? ¿Puede haber condenas ejemplar para aquellos que avanzaron, que fueron... En términos judiciales, ¿hay algo que se pueda esperar de aquellos que han sido detenidos y visiblemente, como esta imagen, insisto, de alguien que fue candidato, que quiso ser integrante de un cuerpo colegiado, que fue precandidato y que después termina con, ¿cómo es que se llama, Nacho? Perdón que me doy vuelta, ahí está. Sebastián Romero. Sebastián Romero, que termina haciendo esto. No es para cagarle a Sebastián Romero, pero imagínense, impacta en la humanidad de alguien, Sí, la verdad que es grave lo que hizo. No sé si va a haber una condena ejemplar para él puntualmente. No estoy hablando de él, estoy diciendo, ver, porque algo hay que hacer también. Hay que, en la ejemplaridad hay que predicar para que esto no se repita. Sí, digamos. sí, en nuestro país se han dado en distintas situaciones condenas ejemplares justamente para evitar que se repitan determinadas cosas. Está claro que quien no pudo acceder al Congreso mediante las urnas claramente no debería estar haciendo lo que este buen hombre hizo, ¿no? Sí, porque esto rige también para las fuerzas de seguridad cuando tienen exceso, esto rige cuando no cumplen los protocolos, está claro. Ahora también para estos, porque acá hay una decisión deliberada de generar una violencia exacerbada en la cual en ese caldo de cultivo algunos se sienten cómodos, tristemente, que es lo más penoso. Sí, lo lamentable es que este tipo de hechos justamente terminan restándole valor a toda esa gente que por ahí el jueves se acercó porque estaba en contra de esta reforma y que bueno, hoy ya optó por no acercarse porque después de lo que sucedió el jueves, hoy no iba a ir a validar. Muchísima Sí. más gente se habría movilizado si no hubiese No tengo duda. sospechado De todas eso. maneras, esta foto muestra que hay un viejo axioma de aquellos que protestan que dicen nos mandaron los infiltrados a toda la CIDE. La ex-CIDE, lo que sea. Bueno, esto no es infiltrado. No, esto es alguien que está identificado, que es tal, que fue candidato, que pertenece a un grupo político, que tiene sus ideas muy valiosas, muy importante de poder ser tenidas en cuenta, etcétera. Ahora no de este modo. No, seguro, pero hay más No se videos. importa si es de izquierda, de derecha, del centro, del medio, digamos. Yo he visto el video de los mazazos rompiendo parte de locura. la plaza, un disparate, la verdad un disparate. Y por supuesto si aparece un policía que se excedió en lo que fuera o que cometió un delito,
tiene que ser castigado. Pero lo que uno ve en internet dando vueltas, lo que hoy se transmitió en los medios, pero con más precisión. Bueno, fíjate cómo se organiza. Mirá. Condenable esto. Mira cómo se organizan, digamos, muchos de los casos. Digamos, había una organización. De hecho, los micros que fueron demorados, que venían del conurbano, en muchos casos lo que... Tenemos la foto, Vanina, ya vamos a ir a la pausa. Si podemos ver todo el material incautado, porque realmente había de todo. Podría haber pasado una verdadera tragedia. Pero otra vez venían armados para atacar a alguien. Venían con la idea de pudrirlo. Salvemos al que fue igual, pero fue a militar o fue a manifestarse. Sí, la mayoría. La mayoría, separémoslo. Y al que pudo no haber ido porque tenía miedo. Son un grupo decidido a pudrir este tipo de cosas. No es un grupo menor, de todas maneras. Acá se demostró supuesto, que hay una beligerancia. Venían en los micros esos y algunos financiados desde, lamentablemente, como pasó en el 2001, desde el conurbano bonaerense. Me dicen que tenemos que ir a la pausa. Gracias a los dos. Gracias. Muy gentiles, ¿eh? Hasta la próxima. Muy amable.